Muy buenos días, nosotros somos el grupo 5 y hoy vamos a hablar sobre los estados de la materia. El grupo está compuesto por Catherine Paz, Ashley Peguero, Inoris Troche y yo, Priscila Calderón. La teoría cinética molecular es un modelo que explica que la materia está constituida por una unidad fundamental que no es posible apreciar con los sentidos, el átomo. Los átomos se agrupan para formar moléculas. Un ejemplo sería la molécula de agua, está estructurada con un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, H2O. Pero la teoría cinética no solo postula esto, sino también por qué existen los tres estados fundamentales de la materia, sólido, líquido y gaseoso. La teoría cinética molecular nace de un conjunto de estudios que se realizaron principalmente en gases y cuya conclusión final fue similar. Algunos de los trabajos destacables son los realizados por Ludwig Boltzmann y James Clerk Maxwell. Esta teoría postula que la materia está formada por un conjunto de partículas que se conocen como átomos o por moléculas de estos mismos, que se encuentran en constante movimiento. Como no paran de desplazarse, tarde o temprano se chocan con otro átomo o contra una superficie. Esta colisión se realiza de forma cinética, o sea que se transfieren energías internas, por lo que el átomo al chocar sale despedido en la otra dirección a la misma velocidad sin parar el movimiento. La energía cinética que se genera en la colisión se traduce en la presión que se siente. Pásala. La diferencia entre los estados de la materia, aunque la teoría cinética molecular nació a partir del estudio del estado gaseoso, ya que había muchos estudios sobre ello que permitieron redactar las ideas, también sirve para explicar la constitución de los líquidos y los sólidos. Es más, ofrece una manera de ver diferencias entre los distintos estados de la materia. El punto clave reside en el grado de movimiento de los átomos. La materia está formada por un conjunto de partículas que están en constante movimiento en un gas. Los átomos se encuentran libres y se desplazan de forma lineal por todo el espacio disponible, demostrando las características de los gases de ocupar siempre todo el espacio que disponen. En el caso de los líquidos, la distancia entre los átomos no es tan grande, sino que se encuentran más juntos. Aunque siguen moviéndose con menor velocidad, esto explica que un líquido ocupe un volumen fijo, pero puede expandirse sobre una superficie. Por último, en el estado sólido, los átomos se encuentran muy próximos. Siguiendo con las fuerzas intermoleculares, estas se refieren a las interacciones que existen entre las moléculas conforme a su naturaleza y generalmente esta clasificación está hecha de acuerdo a la polaridad de dichas moléculas que están interaccionando sobre la base de la naturaleza de las moléculas, de los elementos o sustancias que las conforman. También estas se determinan por las propiedades químicas de las sustancias, dígase, las distintas moléculas o iones que hacen que estos se atraigan o se repelen. Asimismo, esta fuerza se ve directamente proporcional a lo que son las propiedades físicas, dígase el estado de agregación, el punto de fusión, ebullición, solubilidad, tensión superficial y densidad. Asimismo, estas fuerzas intermoleculares actúan entre las moléculas clasificándose como dipolos permanentes, inducidos y dispersos, estos primeros tres que pertenecen a la fuerza de Barr-Warnes y el último que son los puentes de hidrógenos. Con lo que son los dipolos permanentes, tenemos que estos se producen cuando ambas moléculas disponen de cargas positivas y negativas, es decir, las moléculas polares o que tienen polaridad se atraen electrostáticamente para formar una unión. Con los dipolos inducidos, este tipo de unión crea una molécula no polar que se redistribuye para concentrarse en los electrones, es decir, para tener la posibilidad de polarizarse mejor al acercarse a una molécula polar. Tenemos también los dipolos dispersos, que son las moléculas que se producen no polares, pero que pueden polarizarse. Estas lo que hacen es que se atraen mutuamente, creando una unión molecular entre ellas, y a partir de ahí tienen una intensidad muy débil y una vida muy corta, pero se pueden crear poláricamente. Y por último, los puentes de hidrógeno son los enlaces eminentemente electrostáticos que atraen a un átomo electronegativo y crea un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo. Todo lo que he dicho se puede resumir en
Mapa conceptual, donde vemos que las fuerzas intermoleculares se dividen en 4 partes, las que están por también fuerzas de Van der Waals, que se reparten en 3, y a partir de esa sale lo que es el puente hidrógeno. Les voy a hablar sobre la propiedad de los líquidos. La viscosidad en los líquidos se debe a la fuerza de cohesión entre sus moléculas. La viscosidad también mide cuánta fuerza se requiere para deslizar una capa de fluido sobre el fluido. Tienden a seguir la ley de gravedad, pero no todos se trasladan con la misma facilidad. Si no fuera por la viscosidad, un líquido podría desplazarse a través de un tubo por su propia inercia, sin que ninguna diferencia de presiones tuviera que empujarlo entre los extremos del producto. Un ejemplo de esta es la miel. La tensión superficial es una medida de la magnitud de las fuerzas hacia el exterior que actúa sobre la superficie de un líquido. Cada líquido presenta un valor diferente de tensión superficial que dependerá de la intensidad de las fuerzas de cohesión. La tensión superficial hace que la superficie libre de un líquido se comporte como una fina membrana elástica. Por ejemplo, una gota de líquido sobre el cual no operan otras fuerzas adopta una forma esférica. Esto se observa en el caso de las gotas de agua que se acumulan en la carrocería de un automóvil recién encerado. Si observamos las gotas que caen de una llave, las veremos ligeramente alargadas. Eso se debe a que la fuerza de gravedad las jala hacia abajo y las deforma. Sin este efecto, su forma sería esférica. La presión de vapor. Esta ejerce la fase gaseosa o vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado a una temperatura determinada. En la fase que la líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico, su valor es independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes mientras existan ambas. Este fenómeno también lo presentan los sólidos cuando un sólido pasa del estado gaseoso sin pasar líquido. Proceso denominado cual la presión de vapor de una sustancia igual a la presión atmosférica externa. Es en un punto de ebullición cuando se produce el paso de una sustancia a un estado de líquido tumultuosa. De hecho, una vez alcanzado el punto de ebullición, la temperatura no puede ascender más. El punto de ebullición ocurre de temperatura y presión determinadas. Además, varía de sustancia en sustancia, dependiendo de sus propiedades específicas. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua al nivel del mar es 100 grados, pero cuando empezamos a ascender en la atmósfera, encontramos menos presión atmosférica. La temperatura pasa a alcanzar el punto de ebullición, disminuye. El agua es una molécula, H2O, que contiene 2 átomos de hidrógeno, cada uno compartiendo un par de electrones con un átomo de oxígeno, como se puede ver en la figura 1. Cuando los átomos comparten electrones de este modo, se crea un enlace covalente. Esos enlaces son esenciales para los organismos vivos. En las moléculas de agua, el oxígeno y los átomos de hidrógeno comparten los electrones en distintas proporciones. Los electrones, que siempre llevan una carga negativa, son atraídos con mayor fuerza a los átomos de oxígeno, debido a que los electrones compartidos pasan más tiempo rodeados por el núcleo de oxígeno y menos tiempo circulando el núcleo del átomo de hidrógeno. La molécula de agua se polariza con los extremos negativos, oxígeno, y positivo, hidrógeno. Esta propiedad se conoce como polaridad molecular. Siguiente. Ya que las cargas positivas y negativas se atraen, las moléculas polares de agua se alinean cuando se aproximan una a las otras. El extremo positivo de hidrógeno de una molécula es atraído por el extremo negativo de oxígeno de una segunda molécula. Esta atracción se llama enlace de hidrógeno, como se puede ver en la imagen en la figura 2. Las moléculas de agua están unidas entre sí por enlaces débiles de hidrógeno.
lo que da al agua su propiedad líquida. Si los enlaces de hidrógenos fueran más fuertes, el agua sería una sustancia rígida en lugar de fluida. Una gota de agua contiene trillones de moléculas de agua unidas por enlaces débiles de hidrógeno. La tendencia de las moléculas de agua a unirse se llama convección. El hecho de que las moléculas de agua se unan utilizando enlaces débiles de hidrógeno es lo que da al agua su consistencia fluida. Siguiente. Otra de sus propiedades químicas son que reacciona a los óxidos ácidos. Estos son compuestos químicos binarios que resultan de la combinación de un elemento no metal con el oxígeno. Reacciona con los óxidos básicos. Esta es una combinación de los elementos metálicos con el oxígeno. También encontramos la reacción con los metales, la reacción con los no metales y también que se unen en sales formando hidratos. Ok, siguiendo con el tema de los líquidos, tenemos lo que es el diagrama de fase del agua. Este se conoce por ser una representación de las fases presentes en cualquier material o sustancia, donde se especifica la temperatura, presión y composición de la sustancia en sí. Dígase que esta representación gráfica presenta las condiciones termodinámicas de equilibrio. Así es como se ve el diagrama de fase del agua, donde cada una de las líneas de color representa algo. Primero tenemos lo que es la línea roja, que representa el comportamiento de la atmósfera de presión y temperatura variable, llegando a lo que es el punto triple, donde coexiste en equilibrio lo que es el estado sólido, líquido y gaseoso. Si sigue subiendo, tenemos la línea verde, donde muestra la forma habitual de interfase entre el sólido y el líquido. Asimismo tenemos la línea azul que muestra la interfase entre lo que es la fase líquida y gaseosa, y esa misma línea lo conecta más hacia arriba donde tenemos el punto crítico, que es el límite en cual el volumen del líquido es igual a la masa en sí de esta. Dígase que ambas densidades, tanto del líquido y el vapor, son las mismas. Es bueno recordar que el diagrama de fase nos indica cuando el agua se encuentra en fase sólida, líquida o gaseosa. Se llama estado sólido a una de las 4 formas esenciales en la que la materia se presenta, junto a la líquida, la gaseosa y la plasmática. Esta forma se denomina estado de agregación de la materia. En este estado podemos ver la estructura cristalina, tipos de cristales y número de coordinación de los sólidos cristalinos. Bien. A continuación vamos a hablar un poco sobre la estructura cristalina. La estructura cristalina es la forma sólida de cómo se ordena y empaquetan los átomos, moléculas o iones. Estos son empacados de manera ordenada y con patrones de repetición que se extienden en las 3 dimensiones del espacio. Siguiente. Se encuentran los tipos de cristales. Los sólidos cristalinos se clasifican según el tipo de enlace que mantiene unido a los átomos, iones o moléculas. Estos son sólidos metálicos, sólidos iónicos, sólidos reticulares o covalentes y sólidos moleculares. Podemos ver una imagen que demuestra las características, propiedades y algunos ejemplos de los cristales ya mencionados. Números de coordinación de los sólidos cristalinos. En ciencia de materiales y en química del estado sólido, el número de coordinación, por sus siglas NC, en el número de vecinos están en contacto directo con un átomo o ion en particular en una red o estructura cristalina, como podemos ver en la imagen. Las redes de Bravais son el conjunto de las 14 celdas unitarias tridimensionales en las que pueden ubicarse los átomos de un cristal.
Estas celdas constan de un arreglo tridimensional de puntos que forman una estructura básica que se repite periódicamente en las 3 dimensiones espaciales. El origen de la denominación para las estructuras cristalinas básicas proviene de 1850, cuando August Bravais demostró que solo hay 14 celdas unitarias básicas tridimensionales posibles. El conjunto de las 14 celdas de redes de Bravais se subdivide en 7 grupos o estructuras de acuerdo a la geometría de las celdas. Estos 7 grupos son cúbico, tetragonal, ortorrómbico, trigonal hexagonal, monoclínico, triclínico y trigonal. Siguiente. La estructura del diamante es... Ok, ahora porque me apareció. Las celdas unitarias son un espacio o región imaginaria que representa la mínima expresión de un todo. En el caso de la química, el todo vendría siendo un cristal compuesto de átomos, iones o moléculas, los cuales se ordenan siguiendo un patrón estructural. En la vida diaria se pueden encontrar ejemplos que encarnen este concepto. Para ello es necesario prestar atención a objetos o superficies que exhiban cierto orden repetitivo de sus elementos. Algunos mosaicos, sábanas y papeles tapices pueden englobar en términos generales lo que se entiende por celda unitaria. Sus propiedades son, si se trasladan en el espacio, sin importar cuál sea la dirección, se obtendrá el sólido cristal completo. Esto se debe a que reproducen la secuencia estructural, lo que es igual a la distribución espacial de unidades repetitivas. Deben ser lo más pequeña posible frente a otras posibles opciones de celdas. Son de ordinario simétricas, asimismo su simetría se refleja literalmente en los cristales del compuesto. Si la celda unitaria de una sal es cúbica, sus cristales serán cúbicos. No obstante, hay estructuras cristalinas que se describen con celdas unitarias con geometrías distorsionadas. Contienen las unidades repetitivas, las cuales se pueden sustituir por puntos, que a su vez componen tridimensionalmente. Siguiente. La estructura del diamante está compuesta por carbono puro cristalizado y es muy duro. Índice 10 en la escala de dureza Mohs, que va del 1 al 10. Se trata de un al otro por carbono, donde los átomos del mismo están dispuestos en una variante de la estructura cristalina cúbica centrada en la cara denominada red de diamante. Los sólidos amorfos. Consiste en una partícula acomodada en forma irregular y por ello no tienen el orden que se encuentran los cristales. Ejemplo de sólidos amorfos son el vidrio y muchos plásticos. Los sólidos amorfos difieren de los cristalinos por la manera en que se funden. Si controlamos la temperatura de un sólido cristalino cuando se funde, encontraremos que permanece constante. Siguiente. Punto de fusión. Es la temperatura a la cual un sólido pasa líquido a la presión atmosférica. Durante el proceso de cambio de estas de una sustancia pura, la temperatura se mantiene constante, puesto que todo el calor que se emplea es el proceso de fusión. Por esto, el punto de fusión de las sustancias puras es definido y reproducible y puede ser utilizado para la identificación de un producto si dicho producto ha sido previamente descrito. Gracias.